bienvenidos a estos minutos prácticos con inteligencia emocional y mindfulness. Mi nombre es Sandra y hoy vamos a trabajar sobre los miedos infantiles, desde los 3 años hasta los 8 años aproximadamente. Vamos a ver por qué de repente mi hijo que no tenía miedo van apareciendo miedos nuevos, se van viendo otros y qué podemos hacer para que en esta etapa sea de lo más normal posible, ayudemos a nuestro hijo a que esos miedos no se queden con ellos y pasen. Tenemos que saber algo que no nos cuentan y es que los miedos forman parte de la vida de las personas. El miedo tiene una función protectora de protegernos y en el mundo infantil, en las etapas infantil-juvenil, hasta los 18 años, forma parte fundamental del desarrollo. Lo raro y lo que sí que tendríamos que preocuparnos sería si nuestro hijo no tuviera nunca a nada miedo. Ahí pueden estar pasando cosas que sí tendríamos que mirar qué ocurre, porque lo normal es que el miedo forme parte del desarrollo infantil. Nos está indicando que hay un avance cognitivo, que el cerebro va aumentando sus funciones, por ejemplo, a partir de los 3 añitos con la imaginación, la creatividad, empieza el cerebro, la parte prefrontal, con sus funciones de regulación emocional, de anticipación, empieza unas funciones cognitivas que claro que también traen miedo, ¿no? Cuando el niño es capaz de imaginar o es capaz de anticipar, el miedo está ahí, ¿no? Los niños a estas edades aún no saben diferenciar si lo que piensan, lo que imaginan es real o no. No saben todavía esa diferencia. Tenemos que comprender también una cosa, no todos somos iguales de miedosos, el miedo es algo que tiene un componente genético. De los padres y de las madres se hereda a nivel genético el 50%, es decir, si nosotras como madre o como padre tenemos una ansiedad, bueno, pues también alta, es heredable en nuestro cerebro, en nuestro hijo, en el 50%. De los abuelos y las abuelas también se hereda ese 25%. Entonces, bueno, también esto, no todas las familias somos iguales de miedosas, ¿no? Hay más y hay menos. Pero es bueno saber que tiene ese componente genético y que así podemos también analizar nuestra familia, ¿no? Y también podemos entender así a lo mejor porque nuestro hijo es más miedoso o no es tanto. Dentro de los miedos de estas edades, de 3 a 8 años, bueno, luego lo veréis detalladamente al final del vídeo, que hay una explicación detallada sobre esto, pero bueno, pues eso, empieza las tormentas, ruidos fuertes, animales salvajes o animales, simplemente no le daba miedo a un perro y de repente a los 5 años empieza los miedos a los perros, a la oscuridad, a los seres fantásticos, son los grandes protagonistas. Por eso, porque el niño no diferencia entre lo que es verdad y lo que no. Aquí es bueno que le expliquemos, que le empecemos a explicar a medida que ellos lo van entendiendo, ¿no? Que lo que pensemos no tiene por qué ocurrir. Hay un ejemplo que yo le hago a los niños de la tarta de chocolate, ¿no? Le pido que cierren los ojos y que piensen con toda la intensidad posible en que una tarta de chocolate riquísima va a aparecer. Que cierren los ojos y se lo imaginen con toda su fuerza. Luego al rato le pido que lo abra y le pregunto si esa tarta de chocolate ha aparecido. No ha aparecido. Pues igual, el cerebro no tiene el poder de hacer aparecer las cosas. Igual que la tarta de chocolate no aparece, ni los monstruos, ni los seres fantásticos van a aparecer. Ni las cosas que creo peligrosas que pueden ocurrir, de enfermedad o cuando llega el miedo a la muerte, tampoco pues tiene por qué ocurrir. Es bueno que nosotros como adultos sepamos esto, que lo que pensamos no tiene por qué ocurrir y que se lo expliquemos a nuestro hijo que es así, que el pensamiento está ahí, que podemos pensar muchas cosas, y es su función pensar, ¿no? Anticipar, crear, imaginar, pero que no por eso tiene por qué ocurrir. ¿Qué más cosas podemos hacer para trabajar los miedos en estas edades? Bueno, lo primero del miedo, ¿cuál es el mayor enemigo del miedo para hacer ese miedo más pequeño? Hablar sobre él. Cuando nos avergonzamos del miedo, ridiculizamos, tratamos de minimizarlo, el miedo se hace más grande y poderoso. Pero cuando somos capaces y somos valientes, porque ser valiente reside en hablar de los propios miedos, y abrimos el corazón y hablamos de los miedos, de los nuestros como mayores y de los que tienen nuestros hijos, cuando vemos que el miedo forma parte de la vida y hablamos de él, el miedo se hace más pequeñito. Entonces, conectemos con nuestra niña, ¿no? Con la niña que fuimos y pensemos a qué teníamos miedo cuando éramos pequeñas, qué cosas nos daban miedo. Empaticemos con nuestros hijos porque van a ser los miedos son universales y tenemos esos mismos miedos a lo largo de la etapa del desarrollo que vamos creciendo por la propia evolución. Empaticemos con eso y es más fácil comprender a nuestros hijos también, que nosotros teníamos miedo a su edad y probablemente a las mismas cositas, que ahora tenemos también nuestro miedo de adulto, que papá tiene miedo, los abuelos tienen miedo, la señora tiene miedo, los compañeros tienen miedo. Esto ayuda al niño a normalizar esa situación
que cuando tenga miedo habléis de que el miedo existe y de que no es solo él tiene miedo, sino que el mundo tiene miedo. Y les gusta que le digamos, pues tus compis de clase seguramente a la hora de dormir, que no quieran dormir, pues mira, seguramente que todos tus compis de tu ambiente, de tu clase, también tienen miedo como tú, tu tía también tuvo miedo, tus abuelos en tu edad. Y muchas veces preguntan, este niño creo que nunca tiene miedo. No, también tiene miedo. Eso a ellos les hace sentirse normal y ver que el miedo va a pasar. Y hay que decirles que el miedo va a pasar, que ahora le dan miedo los monstruos y que eso pasará y que a lo mejor le da miedo otra cosa, pero que los miedos van pasando y van formando parte de la vida. Hay que hablar del miedo, dibujarlo, jugar con el miedo. Ayuda a que el miedo se haga más pequeño, ¿no? Por eso es muy bueno el escondite, por ejemplo, o jugar con las luces apagadas, cuando uno se ríe y es en un tono lúdico, cuando tiene un nerviosismo porque está en oscuro o se esconde, ayuda a vencer esos miedos y además ellos mismos juegan a eso. Bueno, propiciémosles esas oportunidades para que el miedo vaya siendo menor a la hora de jugar. Hablamos del miedo, normalizarlo, empatizarlo. Nosotros también teníamos miedo de pequeños. Luego, una vez que acogemos el miedo y lo entendemos como parte de la vida, vamos a reducir ese miedo. Vamos a ver que nosotros somos más cosas que el miedo, que nuestro hijo es más fuerte que el miedo, porque uno tiene miedo, pero también tiene valor. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una cosa que funciona muy bien con los pequeños cuando tienen miedo, por ejemplo, por la noche, ¿no? Que el miedo es muy grande y cogen el miedo que es tan grande así, ese miedo gigante que tienen, y lo van ahí haciendo pequeñito, pequeñito, pequeñito. Ese miedo grande se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño. Y me cabe en la mano. Ya lo tengo aquí, lo he hecho pequeño. Yo soy grande y fuerte, soy más grande que este miedo. Y ahora voy a coger las estrellas del valor, que son estrellas imaginarias, me la pongo en la frente, me la pongo en el corazón para tener ese valor de las estrellas del cielo. Y ahora yo ese miedo lo voy a demoler, ¿no? Lo voy a darle con mi fuerza y mi valor, le voy a dar forma, lo voy a hacer mijitas y polvitos de papel y cuando ya lo tenga dado polvo, porque aquí es bueno utilizar un poco de enfado para transformar el miedo y cambiar la emoción, el enfado es más fácil de atravesar, ¿no? Cuando uno está enfadado ya no tiene miedo, entonces le demos un puntito de enfado a ese arrugar el miedo y cuando ya lo tengamos muy arrugado lo podemos ir a la ventana si queremos o lo podemos echar en el fregadero o en el bate y soplamos ese miedo en forma de polvo y el miedo se puede ir. Le despedimos, le decimos adiós. Cuando nuestro hijo tenga miedo otra vez, vamos repitiendo este mismo proceso y esta misma cadena del miedo. Aceptamos, tenemos miedo, lo hacemos grande, lo volvemos pequeño y lo hacemos polvo y lo soplamos. Las veces que haga falta, porque estamos cultivando un cerebro en valor, entonces para ello es un trabajo de día a día que las neuronas y las conexiones neuronales se vayan, viendo que el miedo se puede vencer y viendo que el miedo se puede trabajar de otra manera, que yo soy fuerte y aunque tengo miedo, también tengo valor. Entonces, no os preocupéis por repetirlo todas las veces que sea necesario, porque pensar que estamos entrenando en valor y que estamos entrenando en vencer miedo. Ellos lo irán haciendo luego solitos y irán viendo que el miedo eso se le puede dar otra vuelta, que se puede hablar de él, que se puede reducir, que se puede convertir en polvo y soplar. Y que si vuelve a venir, que vendrá, porque todos tenemos miedo, podemos volver a hacerlo. Probadlo y compartir vuestras experiencias, que me encantará leerlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Si quieres estar informado y seguir al día, suscríbete. Muchas gracias. Hasta pronto.